Durante más de una década, el nombre de Ana Patricia Gámez ha sido sinónimo de una mujer fuerte, serena y afortunada. Ganadora de nuestra belleza latina, figura querida en Despierta América y presentadora de televisión, Ana Patricia parecía encarnar la versión moderna del sueño latino en Estados Unidos. Su sonrisa constante, su carácter afable y su capacidad para mantener una actitud positiva se convirtieron en parte de su imagen pública. Pero, como ella misma reveló años después, esa imagen era solo la superficie de una realidad mucho más compleja. Durante 11 años, la presentadora mantuvo en secreto los aspectos oscuros de su matrimonio. No por vergüenza, no por manipulación mediática, sino porque, como finalmente admitió con la voz quebrada, no podía aceptar lo que realmente estaba viviendo. Y como muchas figuras públicas, se sentía presionada a mantener la imagen de una familia perfecta para no decepcionar a sus seguidores ni generar especulaciones en los medios. Pero el silencio tiene sus límites. Y cuando el corazón ya no puede soportar el peso, la verdad inevitablemente sale a la luz. Cuando Ana Patricia conoció al hombre que se convertiría en su esposo, estaba en la cúspide de una vida de ascenso y cambio. Tenía la atención, la fama y la oportunidad, pero al mismo tiempo se enfrentaba a enormes presiones, las expectativas profesionales, las exigencias de la industria y el constante temor de decepcionar a quienes creían en ella. Él apareció como un modelo a seguir que le brindaba calma, estabilidad y la posibilidad de construir una vida propia, lejos del foco público. Ana Patricia, que había experimentado las dificultades de ser una figura pública, encontró en él un refugio seguro. O al menos esa fue su primera impresión. Su relación se desarrolló rápidamente, como suele suceder cuando dos personas creen haber encontrado refugio la una en la otra. Había armonía, admiración y un deseo común de formar una familia sólida. Él era atento, protector y siempre dispuesto a apoyarla en momentos de agotamiento o duda. Y ella, siempre emotiva e intuitiva, se entregó a esta relación con absoluta sinceridad. Cuando decidieron casarse, el público celebró la noticia. Para sus fans, merecía un amor tranquilo y estable, y para sus compañeros, Ana Patricia parecía irradiar una felicidad sincera. Pero ninguna historia de amor es completamente inocente desde el principio. Los silencios se vuelven habituales. Las actitudes se justifican. Los detalles se pasan por alto. Sin saberlo, Ana Patricia se dirige hacia un futuro brillante y doloroso a la vez. Los primeros años de su matrimonio fueron dulces y tensos a la vez. En público, eran una pareja ejemplar, siempre sonrientes en eventos, publicando fotos familiares en redes sociales y declarando su amor en ocasiones especiales. Ana Patricia siempre mantuvo una actitud positiva, eligiendo cuidadosamente cada palabra, cada imagen, cada mensaje. Pero en privado, surgieron desacuerdos que al principio parecían normales. Él tenía una personalidad más fuerte, rígida y posesiva de lo que ella pensaba. Los comentarios sobre su ropa, su agenda, su carga de trabajo o las personas con las que interactuaba se convirtieron en parte de su día a día. Al principio, pensó que era ansiedad o cansancio. Luego que era sobreprotección. Más tarde, comprendió que era un síntoma de un problema mucho más profundo. Los celos leves se transformaron en exigencias, los desacuerdos en discusiones. Y en esas discusiones, Ana Patricia fue perdiendo poco a poco su espacio, su voz y su autonomía. Aún así, guardó silencio. No porque aceptara la situación, sino porque creía que toda relación tiene sus altibajos. Además, como figura pública, sentía la necesidad de proteger su privacidad. Y como madre, su máxima prioridad siempre fue la salud mental de sus hijos. Pero la tensión creció. Y cada vez que intentaba expresar sus necesidades o límites, él respondía con ignorancia, frialdad o distancia. Ana Patricia comenzó a sentirse sola incluso cuando estaban juntos. Una de las confesiones más difíciles que Ana Patricia reveló 11 años después
Fue la sensación de estar constantemente dividida. Su carrera estaba en ascenso. Nuevos proyectos, contratos, viajes, entrevistas, premios. Era reconocida como una de las figuras latinas más influyentes en los medios hispanos de Estados Unidos. Su voz tenía peso, su imagen inspiraba a miles de mujeres. Pero al regresar a casa, la dinámica cambió. Pasó de ser respetada y elogiada a sentirse cuestionada o incomprendida. La falta de diálogo y empatía en su matrimonio se profundizó a medida que su carrera despegaba. Ana Patricia intentó repetidamente explicar sus sentimientos, pero sus esfuerzos solo crearon más distanciamiento. Él se sentía ajeno a su éxito. Ella intentaba hacerlo sentir importante. Él necesitaba control. Ella, libertad. Dos necesidades opuestas comenzaron a invadirlos. A pesar de esto, la presentadora continuó proyectando una imagen perfecta. No por hipocresía, sino por supervivencia emocional. Era más fácil reír que admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. Los momentos que Ana Patricia nunca quiso recordar, pero que finalmente confesó, comenzaron con una mezcla de intuición y profunda tristeza. No hubo un único evento devastador, sino una lenta acumulación de gestos, palabras y silencios que erosionaron su paz interior. Había días en que se despertaba con una ansiedad inexplicable. Otros días, su cuerpo reaccionaba con un cansancio extremo. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormida para no despertar a sus hijos. Y había mañanas en que tenía que maquillarse, sonreír a la cámara y fingir que nada había pasado. Uno de los puntos de inflexión del episodio ocurrió después de una acalorada discusión. Él le dijo algo que jamás olvidaría. No necesito a nadie más, solo a ti. Para algunos, eso podría haber parecido una muestra de cariño. Pero para ella fue una advertencia, una afirmación que implicaba el control emocional que había sentido durante años. Ese día, por primera vez, Ana Patricia se preguntó si seguía siendo ella misma en ese matrimonio. Durante años, sus hijos fueron los pilares que mantuvieron unido lo que se había desmoronado. Ana Patricia se recordaba constantemente que tenía una responsabilidad con su familia. No quería que sus hijos crecieran en un hogar dividido. No quería exponerlos al revuelo mediático de la separación. No quería decepcionarlos. Pero la maternidad también la transformó. Le dio una fuerza inesperada. Le recordó que el amor no puede basarse en el sacrificio absoluto. Le demostró que sus hijos merecían ver a una madre feliz, respetada y realizada. Y así comenzó un proceso silencioso, íntimo e irreversible. Ana Patricia empezó a escucharse a sí misma. Comenzó a reconocer la voz en su interior, la voz que había ignorado durante años, que la instaba a cuidarse, a valorarse, a escapar del torbellino emocional que la estaba engullendo lentamente. Ese despertar sería el principio del fin. El punto de inflexión no fue una pelea, una traición ni un escándalo. Fue algo más humano y doloroso. El momento en que dejó de sentir amor. Una tarde, mientras preparaba una presentación para un evento, Ana Patricia pensó de repente en el futuro. Imaginó su vida dentro de 10 años. Imaginó su carrera, su desarrollo personal, sus hijos adolescentes. Inconscientemente, también imaginó la presencia de su esposo en ese futuro. Pero lo que sintió no fue alegría, fue dolor. Ese momento la obligó a afrontar la verdad. La relación ya no la hacía feliz. No había equilibrio, ni compañía, ni un proyecto de vida en común. Solo había rutina, dependencia y el miedo a romper el orden establecido. Esa noche lloró hasta quedarse dormida. Esa noche tomó una decisión que tardaría meses en tomar, pero que estaba en lo más profundo de su corazón. La decisión estaba tomada, aunque solo permanecía en el corazón de Ana Patricia. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, ni siquiera él. Durante meses, la presentadora cargó con la sensación de llevar un secreto insoportable. Un secreto que la perseguía a todas partes.
En los pasillos de Univisión, en las sesiones de maquillaje, en el estudio de grabación, en los viajes familiares, en las noches en que se acostaba fingiendo calma mientras su mente era un torbellino de emociones. Tomar la decisión fue doloroso. Llevarla a cabo sería un desastre. De manera profunda y delicada, el proceso íntimo que vivió Ana Patricia Gámez en los meses previos a la ruptura. El preciso instante en que se derrumbó la fachada pública. El impacto mediático y la angustia emocional, tanto interna como externa, que marcaron su vida. Después de aquella noche, en la que imaginó por primera vez un futuro sin amor, el comportamiento de Ana Patricia comenzó a cambiar sutilmente. Ya no buscaba largas conversaciones con su marido. Ya no respondía con entusiasmo a las discusiones. Ya no intentaban arreglar las cosas, como lo había hecho durante años. En su interior, se estaba despidiendo. Pero fue una despedida silenciosa, casi invisible para quien no quisiera verla. Varias veces, él le preguntó si le pasaba algo. Su voz no denotaba preocupación, sino más bien molestia, como si percibiera un cambio en la energía de Ana Patricia. Ella respondía con evasivas. Estoy cansada. Tengo mucho que hacer. Necesito pensar. Y si bien sus respuestas eran sinceras, no contaban toda la verdad. La realidad es mucho más compleja. Ana Patricia está sufriendo una crisis nerviosa que se ha estado gestando durante años. El mayor obstáculo para la separación no es financiero, mediático ni legal. Es emocional. Ana Patricia es, ante todo, madre. Ama profundamente a sus hijos y teme que la separación marque su infancia. Tan solo pensar en su posible sufrimiento la llena de ansiedad y culpa. Muchas noches, se queda despierta preguntándose si tiene derecho a romper la estructura familiar. Si debería resistir un poco más, aguantar un poco más, esforzarse un poco más. Pero seguir intentándolo significa seguir perdiéndose a sí misma. Existe una contradicción inevitable. Quedarse por el bien de sus hijos la aleja de su verdadera esencia. Irse por su felicidad puede herirlos temporalmente. Este contraste la dejó más devastada emocionalmente que nunca. Su terapeuta, a quien empezó a ver en secreto, dijo algo que influyó profundamente en su visión del matrimonio. Criar hijos en un hogar sin amor no es sano. Los niños perciben lo que no se dice. En ese momento lo comprendió. El silencio, el agotamiento, la distancia. Todo era más devastador que una ruptura sincera y consciente. Por fin llegó el día. No era un domingo dramático ni un aniversario triste. Simplemente una tarde normal, después de que los niños se hubieran acostado. Ana Patricia lo miró, respiró hondo y dijo con la mayor calma posible: «Tenemos que hablar». Él la miró, confundido. Estaba acostumbrado a discutir, sí, pero no estaba preparado para lo que iba a suceder. Ella continuó: «No podemos seguir así. No estoy contenta, y creo que tú tampoco». La conversación que siguió tuvo momentos de incredulidad, ira contenida, negación, reproches, silencio, lágrimas, largas pausas y respiraciones entrecortadas. Él no entendía cómo había llegado a ese punto. Para él, las cosas no estaban tan mal. Y si lo estaban, pensaba que se podían arreglar. Pero Ana Patricia ya no estaba en el estado emocional necesario para arreglar las cosas. Estaba en un estado de aceptación total. El emotivo final llegó unos minutos después, cuando, con la voz entrecortada, le preguntó: «¿Todavía me amas?». Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, y con una sinceridad que hirió como una herida abierta, respondió: «Te respeto, te valoro como el padre de mis hijos, pero ya no te amo como mujer». Eso fue todo. Aunque no se firmó nada ese día, aunque siguieron viviendo juntos unas semanas más por razones prácticas, en realidad, el matrimonio había terminado en ese preciso instante. El siguiente paso fue crear distanciamiento físico. Durante días, Ana Patricia se sintió sumamente desdichada. Aunque había tomado la decisión por amor propio,
Romper una relación de 11 años no fue fácil ni rápido. Las emociones subían y bajaban en oleadas impredecibles. Alivio al darse cuenta, culpa por haber herido a alguien que alguna vez fue tan importante. Miedo al futuro, ansiedad por la reacción pública, tristeza por lo que se desmoronaba, esperanza por lo que podría ser. Había noches en las que se sentía completamente sola, incluso más sola que en los últimos años de su vida. No era la soledad de vivir en la misma casa con alguien emocionalmente distante, sino la verdadera y profunda soledad de cerrar un capítulo de su vida sin saber con exactitud qué vendría después. Su terapeuta le explicó que este proceso es normal. Cuando una mujer cierra un capítulo largo, incluso si ha sufrido, el cuerpo y el corazón pasan por un proceso de duelo. Te estás despidiendo de una versión diferente de ti misma. Y es cierto, Ana Patricia se despide de la mujer que fue durante 11 años. Paciente, responsable, conciliadora, fuerte incluso cuando por dentro estaba destrozada. Lo más difícil vino después, decidir hacer público el divorcio. Como figura pública, cada detalle de su vida era observado, comentado y analizado. Sabía que las redes sociales, los programas de entretenimiento y los medios de comunicación exigirían explicaciones. Y también sabía que si no controlaba la historia, alguien más hablaría por ella. Pero no quería revelar la verdad sobre sus hijos. No quería convertir el fin de su matrimonio en una farsa. No quería que su exmarido fuera juzgado públicamente. Quería ser honesta pero también respetuosa. Pasó semanas pensando en cómo comunicarlo. Consultó con abogados, representantes, psicólogos y amigos cercanos. Finalmente, comprendió que tenía que hacerlo con las mismas cualidades que siempre la habían caracterizado: sinceridad, serenidad y dignidad. Preparó un mensaje breve, directo, doloroso pero necesario. Lo leyó varias veces antes de publicarlo. Lo leyó entre lágrimas. Lo leyó temblando. Y cuando finalmente lo subió a las redes sociales, supo que su vida estaba a punto de cambiar. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales. Los medios publicaron titulares como: Ana Patricia Gámez confirma que su matrimonio ha terminado. 11 años después, ¿qué sucedió realmente? La presentadora rompió el silencio y conmocionó al público latinoamericano. Miles de comentarios, mensajes, opiniones y teorías inundaron Internet. Algunos la apoyaban incondicionalmente, otros la criticaban sin piedad, algunos la llamaban valiente, otros la acusaban de abandonar a su familia. Lo que más la sorprendió fue la cantidad de mujeres que le escribieron mensajes privados. Estoy pasando por lo mismo. Gracias por alzar la voz. Tu valentía me hace sentir menos sola. En ese momento, Ana Patricia comprendió que su historia no era solo suya. Era también la historia de cientos de mujeres, como ella, que habían soportado matrimonios difíciles por miedo, presión social o culpa. Pero en medio de todo el caos mediático, algo la hirió profundamente. Algunos sitios web insinuaban la existencia de otro hombre. Otros especulaban sobre infidelidades, problemas financieros, conflictos violentos u oscuros secretos. Nada de eso era cierto. Y la injusticia de esas teorías la destrozó. Mientras el mundo comentaba la ruptura, él reaccionó en silencio, con una mezcla de ira, sorpresa y dolor. No entendía por qué ella había decidido terminar el matrimonio. Creía que sus diferencias podían resolverse. La llamó varias veces para pedirle una explicación, aunque ella ya se la había dejado clara. Al principio, quiso mantener su imagen pública. Quería evitar un escándalo. Quería que la ruptura fuera lo más privada posible. Pero la noticia era demasiado grande como para ocultarla. A pesar de sus diferencias, nunca la atacó públicamente. Y Ana Patricia se lo agradeció enormemente. Lo último que quería era un conflicto mediático que pudiera perjudicar a sus hijos. Con el tiempo, llegaron a un acuerdo tácito: protegerse mutuamente de los medios.
a pesar de que cada una atravesaba su propia tormenta emocional. A menudo se piensa que quienes sonríen en televisión son inmunes al dolor. Pero las emociones de Ana Patricia en aquel entonces eran mucho más humanas de lo que el público imaginaba. Hubo días en que no podía levantarse de la cama. Hubo días en que se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Hubo días en que temía haber tomado la decisión equivocada. Hubo días en que lloraba sin saber por qué. Hubo días en que se preguntaba si su corazón volvería a estar completo alguna vez. Pero esos días también forjaron una versión más fuerte y consciente de sí misma. Porque la verdadera fortaleza no consiste en mostrar una sonrisa perfecta. Consiste en permitirse caer, romperse y volver a levantarse. Y Ana Patricia aprendió a hacer precisamente eso. Ha pasado la fiebre mediática, las lágrimas más dolorosas, las primeras noches de soledad, los primeros días sin rutinas compartidas. Y ahora llega la parte más complicada, reconstruir desde cero. Tras anunciar oficialmente la ruptura, Ana Patricia se enfrenta a algo que no experimentaba desde hace más de una década: el silencio absoluto. Durante años siempre había alguien a su alrededor. Un marido, un hijo, un productor, un asistente, un invitado al programa, un maquillador, un compañero de trabajo. Pero ahora, con los niños en el colegio y su regreso a casa tras el rodaje, la casa se sentía inmensa. El silencio fue abrumador al principio, la hacía pensar demasiado. La enfrentó a preguntas que había evitado durante años. ¿Quién soy sin el matrimonio? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué versión de mí misma quiero encontrar? Algunos días disfrutaba de la paz, otros, la soledad le resultaba incómoda, pero el proceso era necesario. Porque la soledad no siempre significa vacío. A veces es un espacio para reconstruir la identidad. Poco a poco descubrió las pequeñas cosas que la hacían sentir plena. Cocinar lo que realmente quería comer, leer sin interrupciones, escuchar música hasta altas horas de la noche, ver películas que a nadie más le habían interesado antes, anotar sus pensamientos en una libreta, practicar yoga sin prisas. Eran gestos sencillos, pero decían mucho. La separación sin duda había cambiado la relación familiar. Pero sorprendentemente, Ana Patricia se dio cuenta de que, tras la separación, podía ser una madre más presente, lúcida y emocionalmente abierta. En lugar de intentar salvar un hogar tenso, ahora podía ofrecer un ambiente verdaderamente pacífico. Sus hijos, ya sin sufrimiento, empezaron a percibirla más relajada, más paciente y más conectada con ellos. Había noches en que los tres cenaban pizza en pijama y veían dibujos animados. Otras noches jugaban juegos de mesa hasta tarde, y aunque hubo momentos difíciles, preguntas complicadas, añoranza, confusión, Ana Patricia lo afrontó todo con honestidad. Nunca habló mal de sus exmaridos, nunca les guardó rencor. Les enseñó una lección fundamental. El amor no siempre significa estar juntos. A veces, el amor también significa respetar nuestros diferentes caminos. Ese mensaje, profundo como era, se convirtió en su principio rector. Cuando Ana Patricia volvió a su trabajo habitual, sus compañeros notaron un cambio. Se la veía más segura, más madura y más consciente de su valía. Muchos describieron su energía frente a la cámara como diferente, más fuerte, más auténtica. No es que antes fingiera, es que ahora no solo pretende ser fuerte, está viviendo su vida. Cada vez que habla de temas personales, de mujeres, de familia, de emociones, su mirada tiene una profundidad distinta. El público también lo nota. Comentarios como, te ves más feliz, tienes un nuevo brillo, suenas más sincera, empezaron a circular en las redes sociales, y esas muestras de cariño son una de las fuerzas que la impulsan a seguir adelante con valentía. Tan pronto como se hizo pública la noticia del divorcio, surgieron especulaciones sobre una nueva pareja. Algunos medios la relacionaron con colegas, amigos, empresarios e incluso con personas con las que simplemente se habían fotografiado.
Pero Ana Patricia fue clara. No estaba preparada para una nueva relación. No la buscaba, no la necesitaba. Por primera vez en años, solo quería ser ella misma. La prensa no dejaba de informar, pero ella reiteraba con calma: estoy centrada en mis hijos y en mi tranquilidad. Estoy aprendiendo a comprenderme mejor. En un mundo donde las mujeres sufren una presión especial para tener pareja, su postura es una declaración de amor propio. Durante meses, a pesar de hablar de divorcio, Ana Patricia no reveló el motivo profundo por el que puso fin a su matrimonio. Lo hizo para proteger a su familia, respetar la privacidad del padre de sus hijos y evitar malentendidos. Pero un día, en una entrevista privada, el periodista le preguntó con delicadeza: ¿qué fue lo que colmó el vaso, Ana? Guardó silencio durante un largo rato. Bajó la mirada, respiró hondo y pronunció las palabras que más tarde darían la vuelta al mundo. El amor se acabó. Pero yo ya estaba acabada mucho antes. Con esta respuesta, Ana Patricia describió brevemente lo que había estado viviendo durante años: agotamiento emocional, pérdida de identidad, silencios acumulados, distanciamiento emocional, colapso interior. No hubo traición. No hubo escándalo. No hubo agresión. Hubo algo aún más doloroso: la desaparición de uno mismo en el matrimonio. Unos meses después de la ruptura, algo cambió en ella. Una mañana, mientras preparaba café y escuchaba música suave, sintió una paz indescriptible. No era euforia, no era felicidad absoluta, era algo más profundo: paz. La paz de saber que había tomado la decisión correcta. La paz de poder respirar sin miedo. La paz de sentirse ella misma de nuevo. En ese momento, comprendió que el proceso de reconstrucción no es lineal ni perfecto, sino muy real. Y estos procesos dejan huellas que te fortalecen. Esto es algo que Ana Patricia nunca quiso responder definitivamente. No porque no creyera en el amor, sino porque descubrió que el primer amor que debía proteger era el amor propio. No cerró ninguna puerta, no guardó rencor, no vivió con miedo, pero tampoco se precipitó. Si el amor llegaba, sería bienvenido. Si no, había encontrado algo más valioso que cualquier relación: la libertad de ser ella misma. En su última declaración pública sobre el tema, Ana Patricia dijo algo que se viralizó: las mujeres no se quiebran cuando terminan una relación. Se quiebran cuando se quedan en un lugar donde no hay vida. Sus palabras resonaron en miles de mujeres que han vivido situaciones similares. Relaciones donde el amor se ha desvanecido, el poder se ha erosionado y la identidad se ha ido desvaneciendo poco a poco. Ana Patricia Gámez no cuenta su historia para dar lástima. La cuenta porque sabe que su voz puede abrir camino a otras, porque sabe que la transparencia libera, y porque, finalmente, después de 11 años, está lista para contar su verdad sin miedo, sin resentimiento y sin culpa. Gracias por seguir la última historia de estas líneas. No te pierdas las exclusivas sobre la vida de las estrellas. Recuerda, haz clic en me gusta para apoyar el canal. Haz clic en suscribirte para no perderte ningún video. Activa la campanita para ser el primero en ver el próximo contenido. Cada suscripción nos motiva a seguir compartiendo historias reales, conmovedoras y humanas. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos videos.